Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va nuevamente? Em, Vamos a empezar con este temita, Quality of Services. Vamos a ver cuánto video vamos a hacer de este tópico en particular. Pero bueno, este es un tópico también muy, diría yo, muy peculiar, porque pues hay algunos que lo necesitan más que otros, definitivamente, ¿no? Quality of la implementación va a depender ya de las necesidades de cada network, ¿no? Pero de hecho hay networks, obviamente networks muy pequeños que no lo implementan, ¿no? Porque no hay la necesidad, pero vamos a tocar ese tópico de todas maneras, en qué situaciones se puede, digamos, utilizar esta tecnología, ¿no? Una tecnología bien interesante, ¿eh? Muy antigua ya, pero bien interesante. Ok. Bueno, para tratar de entender Quality of Services, QoS, vamos a hablar un poquito con respecto a lo que es eh, Local Area Networks, ¿no? Lo que es networks. Lo que es un Converged Network, ¿ok? Un Converged Network, o probablemente en español sea Network Convergente, es un network que incluye todo tipo de datos, ¿no? No solamente clásica data para analizar, sino también incluye otro tipo de datos como es el video, ¿no? Video y audio, ¿no? Cuando un network incluye dentro de su tráfico tanto data como audio como vídeo, entonces es un network convergente. Si lo podemos traducir así, ¿eh? Network convergente, ¿no? Bueno, hablemos, por ejemplo, algo bien importante, los elementos capaces en la comunicación, ¿no? Son los switches y los routers, los elementos más importantes, ¿no? Bueno, más o menos cómo funcionan los switches, ¿no? Los switches reciben frames, ¿no? Y dependiendo la destinación del frame, pues el switch básicamente consulta su MAC address table y envía el switch en su respectivo puerto. Obviamente si es que está dentro de su MAC address table. Si no está, utiliza otro procedimiento por ahí, ¿no? Un broadcast y ya. Eso ya lo hemos visto anteriormente, pero todo el mundo sabe cómo funciona un switch, ¿no? Es importante recalcar que al switch no le importa y ni siquiera sabe qué tipo de dato es, ¿no? Él nada más, su trabajo es recibir el frame, checar el destination del frame y mandarlo a su destinación correspondiente, o sea, a su puerto correspondiente, acorde con su MAC address table. ¿Okay? Y a él no le importa qué tipo de dato es. Puede ser audio, puede ser vídeo, puede ser data. A él no le importa al switch. ¿Qué pasa con el router? El router también pasa algo similar. El router pues recibe una IP packet, un paquete, ¿no? Y bueno, recibe el paquete, checa la destinación y bueno, acorde con su routing table, pues decide cuál es el next hop y lo manda por ese lugar, ¿no? Entonces, esa es la labor del router básicamente, ¿no? Recibir el IP packet básicamente y redirigirlo a su lugar correspondiente acorde con su routing table, pero también el router no le importa, él nunca verifica qué tipo de dato es ni nada por el estilo, él nada más automáticamente hace lo que tiene que hacer, ¿no? Forward packet. ¿Ok? Eso es lo que hacen los switches y eso es lo que hacen los routers. Los routers obviamente rutean network tras otro network tras otro network y el switch básicamente puerto por puerto en el local area network para llegar a la destinación final, ¿no? Pero ambos no les importa el tipo de paquete. En el caso del router y al switch no le importa el tipo de frame. Él solamente hace lo que tiene que hacer, igual que el router. Bueno, partamos por ahí, ¿no? Bueno, en un network, normalmente ya un network que tiene congestión, ¿cuáles son las características del tráfico de un network? Por ejemplo, ¿cuáles son ciertos elementos que son importantes, ¿no? Bueno, hay varios elementos que son importantes. De hecho, lo vamos a colocar.
por aquí. A ver si podemos escribir algo por aquí. Vamos a colocar, bueno, ahí está. Vamos a colocar algo por aquí. Vamos a ver esto un ratito. Colocar esto por aquí. Ok, vamos a colocar, por ejemplo, información por acá. Bueno, miren. Vamos a poner, por ejemplo, ok, bueno, vamos a ponerlo más grandecito esto. Vamos a tratar de usar un tipo de más o menos 16, yo creo. Ok, ahí está. Ok, ahí está. Bueno, vamos a ver cuáles son las características de un network traffic. Ok, vamos a utilizar aquí. Ok. ¿Cuáles son las características de un network traffic? Bueno, una de las características que hay que entenderlo. Y ya todo el mundo lo entiende, nada más toca de más. Pero vamos a ver. El bandwidth. Ok, el bandwidth. Bueno, el bandwidth, que normalmente se mide en bits por segundo. Ok, bits. ¿Cuántos bits? En un segundo. Ok. Básicamente lo que es el bandwidth es la capacidad que tiene su network de procesar bits. ¿Cuántos bits por segundo tiene la capacidad? Ojo, dije la capacidad, no la velocidad. ¿Ok? Entonces, ¿el bandwidth es muy importante? Sí, porque ahí ustedes, mal escrito, vamos a corregir esto, bandwidth. ¿Ok? Entonces, el bandwidth es la capacidad de su network. Mejor bandwidth, pues excelente porque puede transmitir más bits por segundo, ¿no? Pues antes había kilobits por segundo, luego megabits por segundo, ¿no? Y bueno, y después aparecieron los gigabits por segundo. Entonces, eso es lo que es el bandwidth, la capacidad de su network de transmitir información y medido en bits por segundo. ¿Ok? Bueno, también es importante recalcar que no lo confundan con la velocidad, ¿eh? Eh, es muy importante eso ahí, ¿no? Bueno, el bandwidth básicamente se mide, es una capacidad, básicamente, ¿no? Bueno, mejor bandwidth, pues definitivamente mejor para su network, ¿no? Más ancho de banda, mejor. Bueno, el bandwidth, pues quiere decir básicamente ancho de banda, ¿no? Bueno, otro elemento importante dentro de su network, ¿cuál sería, por ejemplo? Ustedes han escuchado hablar del delay, ¿ok? El delay. Pues básicamente lo que es el delay, pues es el tiempo que tarda de comunicarse de un punto a otro, ida y vuelta. ¿No? Aunque hay dos, ¿no? Pero básicamente vamos a ponerlo como ida y vuelta, el delay. ¿Cuánto se tarda, por ejemplo, de iniciar una comunicación de un punto a otro, ida y vuelta? Unos cuantos milisegundos. Arranca, digamos, en tantos milisegundos, arranca la transmisión. No, bueno, ese es el delay, ¿no? Importante también para su network. Sí es importante cuando hay mucho tráfico. El delay sí es importante. El bandwidth también es importante, ¿no? En una network pequeña probablemente el bandwidth sea suficiente, el delay no nos importe, ¿no? También depende ¿no? del tipo de información y qué tan importante es para nuestro network, ¿no? Si se dan cuenta, la mayoría de la gente no, pues de los network engineers en networks muy pequeñitas, como no hay mucha generación de tráfico, el bandwidth and delay hasta lo ignoran, ¿no? Bueno, otra cosa importante también es lo que es el jitter, ¿no? El jitter. ¿Qué cosa es el jitter? El jitter básicamente es la variación de algún delay, ¿no? Vamos a suponer que de un punto a otro,
ustedes pues les tome cierto tiempo. Pero les tome cierto tiempo la primera vez. La segunda vez le toma otro tiempo, quizás mejor tiempo o peor tiempo. O sea, todas esas variaciones que uno no puede sacar una conclusión, porque cada vez que haces tú una conexión tiene delays diferentes. Esas diferencias es lo que se llama jitter. Vamos a ver si ponemos un ejemplito acá, por ejemplo. Aquí tengo el command prompt. Voy a decir, por ejemplo, ping. Vamos a decirle, por ejemplo, ping. Le vamos a decir Google. Vamos a decirle Amazon.com. Ok, miren. Ok, ustedes saben perfectamente lo que es el ping, ¿verdad? Es el ping lo que hace es prueba conectividad entre dos puntos, básicamente mandando un hello packet y recibiendo un echo, una respuesta, ¿no? 4 veces, lo hace 4 veces y si se dan cuenta aquí, por ejemplo, el delay, bueno, no podemos acercar un ratito, por acá, ahí está, miren. Si se dan cuenta, miren, aquí el tiempo que tardó fue 31. Después, la segunda vez, también 31. La tercera vez, 34. Y la cuarta vez, 52. Esto es lo que es el jitter, la diferencia. Lo ideal sería, pues, verlo siempre constante. Aunque sea, pues, 30, 35, pero lo ideal sería verlo constante. Pero esas diferencias, porque cada vez que uno ejecuta una comunicación entre dos puntos, las condiciones siempre son diferentes, pero son muy parecidas. ¿Ok? Miren, por ejemplo, le voy a decir otra vez. Miren, fue 31, 31, 34, 52. Y ahora va a ser 32, 32, 31, 32. Más o menos el 32 es el común, ¿no? Pero ya tuvimos uno de 52 aquí. Y aquí tuvimos uno de, bueno, uno de 31, ¿no? Eso es lo que es el jitter, básicamente, ¿no? La variación, ¿no? Y también tenemos otra, vamos a bajar esto un ratito. Y también tenemos otro, vamos a ver, hablar de otro más. Otro más que es, por ejemplo, el loss, packet loss, ¿no? Paquetes que se pierden. Normalmente recuerden, ¿no? Las comunicaciones en los networks normalmente es a través del protocolo TCP. Y el TCP garantiza la comunicación. O sea, aunque se pierdan paquetes, el protocolo TCP se encarga de retransmitir. Así que paquetes que se van a perder, no. Se van a perder, pero va a causar una demora porque se tiene que retransmitir, ¿no? Si es comunicación TCP. Aunque no todo es TCP. ¿Ok? Entonces, el packet loss importa, claro que importa, ¿no? Importa en ciertas aplicaciones, claro, no importa mucho en TCP, pero en el fondo también sí importa. ¿Por qué? Porque uno dirá, no importa, no se va a perder, porque si se pierde, se retransmite. Sí, pero estás perdiendo es tiempo, ¿no? Entonces, lo ideal sería no tener, ¿no? Packet loss, no perder paquetes, para no tener la necesidad de retransmitir, porque eso es time consuming, ¿no? Entonces, todas estas cosas existen, todas estas características existen en el network, ¿no? Existen. Entonces hay que tomarlas en consideración, ya hablando de networks con mucha congestión, ¿no? Bueno, y bueno, pues entonces eso es lo importante también ver en un network, ¿no? Vamos a ver quality of services. Estamos hablando, ya estamos generando ahorita un pequeño problema, ¿no? En networks que son muy congestionados, ¿no? Hablando de muy congestionados, ya tenemos que tener en consideración el bandwidth, ya nos preocupa el bandwidth, nos preocupa el delay, ¿no? Nos preocupa el jitter y nos preocupa el loss también, ¿no? Y podemos ver, por ejemplo, algunos tipos de tráfico. Mira, vamos a poner por aquí, a ver. Vamos a poner aquí. Vamos a poner, por ejemplo, tipos de tráfico, ¿no? Vamos a poner por aquí. Vamos a poner esto así.
los tipos de tráfico que tenemos. Ok, asuma que ustedes tienen un network y tienen aplicaciones, porque las aplicaciones son las que generan el tráfico, ¿ok? Más que todo, el tipo de aplicación que ustedes manejan en su compañía es la que va a generar el tipo de tráfico, ¿no? Por ejemplo, un tipo de tráfico existe, se llama batch applications, ¿ok? ¿Qué son las batch applications? Es cuando ustedes están haciendo download, ¿no? Se meten a aplicaciones donde hay que hacer download. ¿Cuántas aplicaciones existen donde hay que hacer exclusivamente download? Y lo hacemos a cada rato también, ¿no? A cada rato estamos haciendo download. Esos tipos de aplicaciones son las que más o menos se le denomina, pues, batch applications. Applications que nos permiten hacer download. Un ejemplo sería, por ejemplo, cuando quieres hacer download una versión del sistema operativo o un programa fuente para instalación. Todo ese tipo de actividades. Eso son una application tipo batch. ¿Que existe en las compañías? Claro que existe. Las compañías tienen, ¿no? Aplicaciones, pues usan aplicaciones batch, donde hay que hacer download. En la misma casa, nosotros utilizamos también batch applications. ¿Qué nos preocupa para los batch applications? Probablemente nos interesa mucho el bandwidth. Mejor bandwidth, la aplicación se va a bajar mucho más rápido, ¿no? Si tienen un bandwidth muy pequeñito, el archivo que están haciendo download se va a tardar mucho. Entonces nos importa el bandwidth. Nos importa el bandwidth. Y uno diría, ¿nos importa el delay? No mucho. No mucho el delay. Porque recuerden, inglés, la primera comunicación entre su computadora y el servidor para hacer download. Puede que se retarde un poquitito más, pero no es contundente, no es súper importante, ¿no? ¿No? Pero ya nos está preocupando el bandwidth. El jitter, quizás no tanto. Si ustedes pierden paquetes, ¿nos importa? Probablemente no, porque recuerden, si es TCP, la mayoría son TCP para el download, va a retransmitirse de todas maneras. De todas maneras se va a retransmitir. Va a tardar unos segundos más, pero tampoco es tan crítico. Pero sí es crítico el bandwidth, ¿no? Entonces ya estamos preocupándonos por ciertas aplicaciones. Y todo el mundo tiene batch aplicaciones, ¿no? Hay otras aplicaciones que les vamos a llamar, vamos a poner por aquí. Vamos a hacer esto por aquí porque anda mal esto. Voy a quitar esto. Ok, ahí está. Ok. Hay otras aplicaciones que son, vamos a poner aquí, Interactive Applications. Ok, vamos a ver. Interactive Applications. Ok, vamos a suponer otra aplicación, a ver, que utilizamos, por ejemplo, un telnet. ¿Qué pasa con un telnet? Pues un telnet básicamente nos comunicamos a un dispositivo, ¿no? Usando una terminal, una simulación de terminal en nuestra computadora, nos conectamos y empezamos como conectarse, por ejemplo, a un dispositivo de Cisco, ¿no? Nos conectamos y empezamos a dar comandos. La pregunta ahora viene, ¿no? ¿Nos preocupa el bandwidth? Normalmente no, porque es texto y no es abundancia de texto, son unas palabritas pequeñitas que son los comandos de Cisco. O sea, prácticamente el bandwidth no nos importa. Pero yo les pregunto, ¿nos importa el delay? Sí nos importa mucho el delay porque como estamos tecleando comandos y esperamos una respuesta, tecleamos otro y no puede tardarse mucho la respuesta, ¿no? Un delay exagerado nos puede desesperar, ¿no? El jitter nos importa, pues no mucho. Packet loss, probablemente no, no mucho.
pero el delay sí nos importa en una interactive application. Una- Del estilo, hicimos un ejemplo de Telnet, ¿no? Sí nos va a importar. Entonces ya se están dando cuenta que para ciertas aplicaciones ya nos está importando estas características que escogimos aquí. Por ejemplo, otra. Ah, ok, vamos a poner aquí voice en video. Esos famosos gamers, ¿no? Los que juegan con las computadoras. Ellos, a esas personas que juegan con las computadoras, que tienen Voice and Video Application, no solamente que juegan, ¿eh? También hay aplicaciones interactivas bien interesantes que utilizan bastante voice y bastante video y en alta resolución, muy alta resolución, high definition, 4K, por ejemplo. ¿Cuál es crítico ahí? Bueno, el crítico es el ancho de banda, el bandwidth es crítico, sí. El delay es crítico, pues sí, el delay también es crítico. El jitter es crítico, más o menos es crítico. Packet loss también, porque cada acción va a generar un pequeño retardo, ¿no? Y como necesitamos muchos bits para procesar, ¿no? Porque hay video y saben que video es increíblemente, necesita muchos bits. Entonces aquí sí es crítico, Voice and Video Application. Y hay compañías que pues tienen también Voice and Video Applications. También lo tienen. Por lo tanto, también es crítico, ¿no? Para ese tipo de aplicaciones. Ahora, ahí nace precisamente la necesidad de Quality of Services, ¿no? Quality of Services. Ahora, preguntémonos qué cosa es Quality of Services a grandes rasgos, ¿no? Bueno, pues es una implementación para, pues, precisamente ayudar a esto. Vamos a ver, pues, pasan los métodos que existen al momento de implementar Quality of Services. Por ejemplo, miren, vamos a poner aquí otro más. Vamos a poner, por ejemplo, the need of Quality of Services. ¿Ok? The need. Vamos a ver, vamos a poner esto. No sé si lo puedo hacer esto. Ok, no tiene un... ¿Era este? No, no tiene un pegado. Entonces vamos a hacer... No importa. ¿Ok? Necesidad de Quality of Services. Ahora, en la actualidad, ¿qué existe? En la actualidad existe el IP, um, la telefonía por internet, Voice over IP existe, ¿verdad? Entonces, para el Voice over IP necesitamos Quality of Services. Vamos a ver por qué. Otros programas popular hoy en día de hoy son los programas de tele también, telepresencia, ¿no? Cuando estamos haciendo conferencias, etcétera, etcétera. ¿Necesitamos Quality of Services? Sí, para mejorar esa situación, para intentar mejorar un poquito esa situación, ¿no? Por ejemplo, broadcast videos. Necesitamos Quality of Services también, ¿ok? Otro también muy popular, que últimamente no lo he utilizado, pero Cisco Webex necesita Quality of Services también. También, por ejemplo, a ver, otro ejemplo más, lo que es IP, Video Surveillance, ¿no? La de video vigilancias, IP, ¿ok? Todos ellos son muy sensitivos, ¿no? Todos ellos son sensitivos a lo que es el delivery, ¿no?
La telefonía, necesitamos los fonemas rápido. La telepresencia también, el broadcast video, Cisco Webex, IP Video Surveillance. Necesitamos, ¿no? Ellos son muy sensitivos a los delays y también al bandwidth, ¿no? El bandwidth, la solución es muy simple, pues comprar elementos que tengan mucho ancho de banda, un cable categoría 6, por ejemplo, Cat6, ¿no? Network Interface Cards capaces de procesar más de, pues, un gigabit o algo por el estilo, ¿no? Y Network Interface Card de alta velocidad, un Internet Service Provider de alta velocidad también, y podemos solucionar el bandwidth, pero el delay, ellos son susceptibles al delay y a la congestión también, porque aparte de estas aplicaciones, también existe data, también existe data, que está en el mismo network. Recuerden que en las network convergentes hay de todo, ¿no? Hay de todo en uno solo. Así que, bueno, vamos a ver, esa es la necesidad que tenemos de Quality of Service. Entonces, ahora vamos a ver lo siguiente. ¿Cuáles son los modelos de Quality of Services? ¿Cuáles son? A ver, vamos a poner por aquí. Ok, vamos a poner, por ejemplo, aquí. Quality of Services. Vamos a poner models. Ok, Quality of Services Models. Existen básicamente, a ver, tres modelos, el cual nos vamos a concentrar en uno. Ok, por ejemplo, un modelo, un modelo se llama Best Effort. Ok, el Best Effort to Delivery. Ok, bueno, ¿qué es lo que pasa con este modelito, uno de los modelos de Quality of Service? En realidad, lo estoy colocando aquí Best Effort, pero el Best Effort en realidad Quality of Services no se implementa en este modelo, ¿no? Básicamente, el Best Effort es una característica de los switching, ¿no? Lo que pasa con el Best Effort en realidad se aplica para networks que no tienen esa necesidad realmente, ¿ok? Ahora, le voy a decir una cosa también. En estas aplicaciones, si ustedes están en un network que tiene un buen ancho de banda y no hay mucho data circulando, puede que no sea necesario también, ¿no? Pero estamos hablando en el escenario donde se congestiona todo, ¿no? Entonces, el Quality of Services, el modelo Best Effort, no implementa Quality of Services. Simplemente son para networks que no lo necesitan, ¿ok? Es una característica importante de los switches que, pum, intentan hacer lo mejor posible para hacer el delivery, pero no es crítico, ¿no? Es en este modelo. Ese modelo básicamente, la mayoría lo tiene que no quiere implementar Quality of Services. Pero existe otro modelo, vamos a ver los modelos importantes. Por ejemplo, existe lo que es Integrated Services. Integrated Services. Es otro modelo, ¿no? Este es otro modelo, Integrated Services. ¿Y de qué se trata este modelo? Básicamente es un modelo donde las mismas aplicaciones le dan una señal al network para hacer como una especie de bandwidth reservation, ¿no? Y básicamente indicarle pues que ellos requieren una atención especial a cierto tráfico más crítico, ¿ok? En el network siempre va a haber tráfico más crítico que otros, ¿ok? Entonces, si ustedes implementan este modelito de Integrated Services, pues básicamente es un método donde pues hacen el bandwidth reservation, ¿no? Y ahí le están indicando que cierto tipo de información, tipo de datos, requiere un tratamiento especial, ¿no? Y el otro modelito, también muy importante, el que vamos a trabajar,
es lo que se llama el differentiator services. ¿Ok? Este es otro más, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa ahí en este método? Básicamente, este modelito tiene la capacidad de identificar, ¿no? Diferentes clases de información, ¿no? O sea, clasifica, ¿no? Por ejemplo, voice, clasifica video y clasifica data y le da un tratamiento diferente a cada uno de ellos. Ya depende de ustedes a quién le dan mejor tratamiento, ¿no? Pero ya, por ejemplo, ya existe la diferenciación, ¿no? Ya los dispositivos conocen el tipo de dato. ¿Por qué? Porque lo están clasificando. Dato que entra lo están clasificando y ya a partir de ahí le dan un diferente tratamiento a cada uno de los diferentes tipos de datos, ¿no? Lo principal, data, voice, video, ¿ok? Y esa es la idea, ¿ok? Entonces son los tres modelitos que existen que son bien importantes. Vamos a trabajar mucho con el modelo, el tercer modelo, ¿no? Y bueno, y también obviamente eso es lo que es Quality of Services. En general, lo que significa básicamente Quality of Services es la idea de clasificar, ¿no? Y toda la información que va entrando a los dispositivos se va a clasificar y a partir de ahí, como ya se tiene la clasificación, ¿no? Por ejemplo, entra información, este es voice, entra información, data, entra información, video. Entonces ya, como ya tienes la clasificación, ya le puedes dar mayor prioridad a uno que a otro. Cuando entre ellos hay congestión. ¿Quién entra primero? ¿Quién entra después? Esa es la diferencia en el modelo Differentiated Services. Ahora, pues, el Quality of Services obviamente tiene varias herramientas, ¿no? Para implementar, ¿no? Vamos a ver, vamos a hablar de aquí de Quality of Services. También algo, vamos a ponerle aquí tools, ¿no? ¿No? Es para implementar. Ok, esto es lo que es este Quality of Services Tools. Por ejemplo, uno de ellos, una herramienta que vamos a utilizar es Classification and Marking. Bien, vamos a hacer un video especialmente de Classification and Marking, ¿no? Bien importante. Esa es una herramienta que vamos a utilizar básicamente en Quality of Services. Clasificar y luego marcar. Pum, pum, ¿ok? Classification and Marking. Hay otra herramienta también que se llama, bueno, queuing. Ponerle así. Management. Ok, queuing con Congestion Managing. Es básicamente crear varios queues y administrar esos queues, ¿no? Cuando empieza a haber congestión, entonces se crean los queues, ¿no? Y luego a esos queues pues vas a hacer una administración de esos queues, básicamente, ¿no? Ese también es otro método, otra implementación de Quality of Services, ¿no? Ya tenemos Classification of Marking, ¿no? De clasificar el tipo de información y darle importancia a uno sobre otro. Y el Queuing Congestion Management, precisamente,
es el crear queues y administrar esos queues. Hay otro también, ¿no? Que se llama Shopping Policy. Básicamente la creación de ciertas pólizas, ¿no? Ciertas pólizas. Ustedes saben que las pólizas existen prácticamente muy popular en Windows Server, ¿no? Las políticas que se llaman en español políticas de seguridad, políticas network policies, etcétera, ¿no? Aquí también, ¿no? El shopping and policing también es algo parecido, básicamente, ¿no? Es otra herramienta para implementar quality of services, ¿no? Ya estamos viendo tres herramientas. O utilizas classification and marking, o utilizas queuing, congestion management, o utilizas shopping and policy, creando pólizas. Hay un cuarto también, ¿eh? Y el cuarto se llama congestion avoidance. Que es básicamente, pues, tratar de evitar la congestión de alguna u otra manera. Que lo vamos a ver más adelante. Yo no sé si vamos a ver los cuatro, pero de seguro el primero, ¿no? Probablemente el tercero también. No sé si el segundo, pero el tercero. Vamos a ver probablemente dos de estos. No, no necesitamos ver todo, pues, bastante material. Entonces, esa es la idea básicamente de Quality of Services, ¿no? Eh, Entrar en auxilio cuando el network tiene algún tipo de congestión, ¿no? Y no es que se va a evitar la congestión, lo que se va a hacer es dar prioridad. Vamos a utilizar mucho classification and marking, pero es una ayuda básicamente para que mejore el network. Porque recuerden que hay datos, hay información que siempre que es más importante que otra, cuando todo circula por el network. Así que vamos a empezar entonces a trabajar con estas herramientas. Vamos a ver estas herramientas de implementación, ¿no? De Quality of Services. Por ahí vamos a empezar básicamente, ¿no? Así que bueno, este es un pequeño video empezando Quality of Services. Y bueno, pues ahí estamos en contacto. Cualquier cosita, cualquier preguntita, ahí me la hacen saber. Nos estamos viendo. Hasta luego.